ante todo, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Un poco, originalmente la idea era hablar de habitaciones de aislados en general, pero bueno, también dada la importancia que ha tenido estos días el tema de infecciosos, nos vamos a concentrar más en habitaciones de infecciosos en entornos hospitalarios. Las ponencias, por una parte, por mi parte, yo voy a hablar más en términos teóricos y Fernando Feldman, que tiene una experiencia más práctica, pues va a hablar desde el punto de vista de la aplicación concreta y práctica de algunos casos de habitaciones de infecciosos en este tipo de entornos. Bueno, desde un punto de vista teórico, entonces, tendríamos que entender o pensar que cómo llegan los agentes infecciosos a una persona para llegar a afectarle y producirle la enfermedad. Pues lógicamente tenemos, por una parte, agentes infecciosos que están en determinados entornos, en reservorios, en vectores, que pueden ser animales o personas, y a través de los diferentes fluidos corporales pues pueden pasar de una persona a otra, ¿no? Eso sería un poco lo que tradicionalmente y en cualquier documento sobre este tema encontramos como la cadena de transmisión de agentes infecciosos, ¿no? Agentes infecciosos que más nos preocupan, pues lógicamente van a ser aquellos que tengan una componente de transmisión por vía aérea. El Centro de Enfermedades, del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, el CDC, tiene una lista bastante amplia de enfermedades que creo que es importante recordarla aquí porque últimamente pues estamos pensando mucho en un tipo de fiebre hemorrágica, el ébola, pero que hay diversos tipos de enfermedades infecciosas. El ébola no es, como todos saben, el que tiene una componente de transmisión aérea más importante. Se habla de que es muy difícil la transmisión vía aérea, quizá en entornos muy cercanos al paciente, pero hay otras pues que sí que tienen esa capacidad de pasar al ambiente y desde allí pasar de una persona a otra, ¿no? Hay enfermedades que se transmiten por el aire de diversos tipos en función también del tipo de agente, ¿no? Hay enfermedades bacterianas, aquí vemos algunos ejemplos, amigdalitis, faringitis por estreptococos, que son muy comunes, que se producen en el día a día, ¿no? Hasta enfermedades mucho más graves como pueden ser tuberculosis, ¿no? Transmitidas todas ellas por bacterias y otras por virus, como pueden ser algunos tipos de gripes, bueno, todos los tipos de gripes, viruela, varicela, etcétera, ¿no? Aquí hay una lista de algunas de ellas. Solamente pongo estas transparencias un poco por entender que la problemática es amplia, que hay una cantidad importante de enfermedades que pueden ser transmitidas por el aire, virus, bacterias o incluso hongos, ¿no? Aspergillus pues es relativamente conocido y todos ellos pues generan diferentes tipos de enfermedades. Lógicamente no todas estas enfermedades requieren de habitaciones de infecciosos, pero algunas de ellas sí, todas aquellas que se transmitan de persona a persona. Si volvemos a esa cadena de la infección de la que hablaba al principio, pues nuestro objetivo lógicamente tendrá que ser tratar de romper esa cadena. Hay una parte importante de mantenimiento, limpieza, desinfección, etcétera, para evitar que en los reservorios se mantengan los agentes biológicos infectantes, pero nosotros, en nuestro caso, lo que más nos interesa o lo que más nos preocupa es la transmisión que tiene que ver con el aislamiento de las personas. Es decir, trataremos de que la persona infectada esté en un entorno tal que no sea capaz de sus fluidos, que no sean capaces de entrar en contacto con otras personas. Podríamos hablar, o debemos hablar en este caso, lógicamente, de los diferentes tipos de habitaciones de aislamiento. Yo creo que hasta ahora se ha hablado mucho de habitaciones de infecciosos como un todo. Hemos hablado de habitación de infecciosos y dábamos por hecho que todas las habitaciones de infecciosos son iguales, pero lo cierto es que, y a raíz de todo lo que está ocurriendo últimamente, tenemos que tener muy claro que deberíamos establecer una diferenciación. Esta diferenciación que he puesto yo, hay tipo A y tipo B, no existe, es una diferenciación artificial, si me permiten, que hemos introducido simplemente para manifestar que tenemos que tener en consideración que debe haber una diferencia muy clara cuando hablamos de enfermedades infecciosas de gravedad media o baja, y en particular aquellas transmisibles por vía aérea,
que van a tener unos requisitos de habitación infecciosos, más ligeros, vamos a llamarlos así, y probablemente allí deberemos marcar mucho la pauta en cuanto a depresión, asegurarnos que aquella habitación se encuentra en depresión con respecto a las áreas adyacentes. Podrá ser, vamos a decirlo así, opcional el poner algún tipo de antesala, esclusa, etcétera, pero estas son habitaciones, vamos a llamarlas así, que deberían estar en absolutamente todos los hospitales. En un número, pues en función del número de camas, debería haber un cierto número, 5, 10, 4, no lo sé. Depende un poco de la magnitud del hospital. Y estas, repito, deberían estar en todos los hospitales, porque en todos los hospitales nos van a llegar potencialmente tuberculosos, gente con gripe, etcétera, etcétera, que en determinadas circunstancias tendremos que alojarlos en este tipo de sala. Y además de esto, deberíamos contemplar otro tipo de habitación de infeccioso, que es una habitación que se parecería más a un laboratorio de manipulación de productos biológicos de alto riesgo. Luego hablaremos un poco del riesgo de los microorganismos. En este caso, todas las personas que entren deberán utilizar unas protecciones personales muy especiales, deberán tener unos protocolos de vestimenta y de retirada de la ropa muy estrictos y, por lo tanto, necesitan esclusas, aunque solamente sea para esa preparación del personal. Y, muy importante aquí también, disponer de entradas separadas tanto para el personal como para el material. Todo lo que entre y todo lo que salga, no todos los desechos que salgan de esas habitaciones deben pasar una serie de controles, una serie de desinfecciones, sean con autoclaves, sea con radiación ultravioleta, como sea. Por lo tanto, no debemos hablar de habitación de infecciosos en términos generales, sino en función del tipo de enfermedades que se deban tratar. Y probablemente no todos los hospitales tengan que tener, lógicamente, habitaciones de los dos tipos, porque las de tipo que yo he llamado de tipo B, que ya digo que es una forma de expresarnos para esta presentación, pues probablemente estas no deban estar en todos los sitios porque también son muy costosas, ¿no? Y muy complejas. Luego tenemos las habitaciones de inmunodeprimidos, de las cuales no vamos a hablar demasiado en esta charla, que su objeto es proteger a los pacientes inmunodeprimidos. Pues tendrán que disponer de unas filtraciones EPA en impulsión, frente a las de infecciosos, en las que la filtración EPA la vamos a poner en la extracción. En este caso, en inmunodeprimidos, tendremos que poner filtración EPA de alto nivel en impulsión. Y luego podríamos tener, o tenemos, porque ocasionalmente existen, habitaciones de doble función, de infeccioso y de inmunodeprimido. Son habitaciones flexibles, de doble uso, que pueden trabajar según las necesidades en régimen de presión positiva o negativa. Es cierto que este es un concepto que ya cada vez va cayendo más en desuso y de hecho está explícitamente prohibido por la última normativa de ASRA, la 170. Y lo cierto es que, bueno, pues deberíamos, a pesar de que es cómodo y es flexible, deberíamos empezar a pensar en no utilizarlas, ¿no? Bueno, estos días ha salido en la prensa, aquí en Voz Populi, pues salió estas fotos muy mediáticas que pueden dar una impresión de que es un desastre, etcétera. La verdad es que últimamente los hospitales yo creo que están haciendo un gran esfuerzo, poniendo habitaciones en condiciones y bueno, pues probablemente es una foto muy llamativa, ¿no? Y también nos da una cierta idea de improvisación a lo mejor. Pero bueno, no sabemos, a lo mejor detrás de esto hay unas salas en condiciones, ¿no? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Me he limitado a recoger lo que ha salido en la prensa, ¿no? Pero bueno, que tenemos que separar un poquito el trigo de la paja. También en el Confidencial, pues en la misma línea nos sacaban esto, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que realmente las tecnologías y los conocimientos para controlar las infecciones están más que desarrolladas. La cuestión es que se han de poner en práctica y han de estar previstas. Lo ideal hubiera sido que llevásemos, pues no lo sé, años haciendo instalaciones que en condiciones para que hoy o ayer o estos días que se nos viene un poco, entre comillas, el mundo encima, pues que estuviéramos preparados, ¿no? Bueno, pues deberíamos ir en esa línea. El riesgo cero no existe, ¿no? Esto lo dice todo el mundo y es una cuestión evidente. Algo puede fallar siempre, pero yo creo que hay dos cuestiones clave aquí que nos tienen que hacer reflexionar. Primero, es importante que las infraestructuras sean adecuadas y cuando digo eso, pues voy en la línea de lo que hablaba antes. No
todas las habitaciones de infecciosos tienen que ser iguales, tienen que estar adaptadas al tipo de infección que queremos controlar, y debe haber unas genéricas que deben estar, como digo, en todos los hospitales, que a lo mejor incluso sirven simplemente para que cuando llega un paciente con una sospecha se le aloje allí y en cuanto se tenga certeza de que aquello es un riesgo más grave, pues trasladarlo a otra, ¿no? Pero como mínimo tenemos que tener esa capacidad de alojar a las personas en el lugar adecuado en cada momento, ¿no? Y luego el otro aspecto clave es la formación y la concienciación del personal, ¿no? Esto es absolutamente esencial. Y bueno, nosotros vamos mucho a los hospitales a hacer auditorías de situaciones reales del día a día, de instalaciones que están funcionando y que están en vida, y somos conscientes bueno, que en los hospitales pues siempre hay un cierto nivel de estrés, un cierto nivel vamos a llamar, hay un trabajo duro ahí que se está haciendo cada día, y a veces pues se puede bajar la guardia. Pues tenemos que luchar contra eso, ¿no? No se puede bajar la guardia, ¿no? No se puede en absoluto. Aquí muestro algunas fotografías que muestran hábitos poco saludables desde el punto de vista de la higiene de los hospitales, ¿no? Esto es una ventana en un vestuario de un quirófano y se abren las ventanas y aquí tenemos el material. Esto es un problema de protección del paciente, ¿no? Todos los microorganismos que pueden venir de la calle se van a depositar en la ropa que se mete luego al quirófano y bueno, pues se dispersará, ¿eh? Aquí vemos, por ejemplo, un pasillo de un bloque quirúrgico donde han abierto la ventana y le ponen la caja para evitar que se cierre, ¿no? Bueno, aquí vemos ventanas, en este caso no estaba abierta, pero estas son ventanas de muy mala calidad, cero estanquidad. Nosotros hicimos control de partículas por aquí y había niveles muy parecidos a los de la calle, y esto es la puerta del quirófano abierta, que la tenían abierta a propósito, porque bueno, porque a la gente le gusta que entre el aire y tal, ¿no? Bueno, esto es un poco una broma, que siempre nos podemos recurrir a la divina providencia, ¿no? Encontramos muchos de estos en los quirófanos, ¿eh? Perdón por la broma. Aquí vemos también fumar en un vestuario, también en un hospital, ¿no? Bueno, este tipo de cosas son hábitos, son formas de actuar que poco a poco pues tenemos que ir luchando contra ellas en los hospitales, ¿no? Volviendo a los diferentes niveles de riesgo, ¿no? El Real Decreto de Agentes Biológicos pues, nos clasifica en 4 niveles. El ébola sería el nivel 4, pero los más comunes son niveles 2 y menos comunes niveles 3. Aquí es donde debemos estar muy preparados, ¿no? Y esto, como digo, este tipo de salas que podrían ser equivalentes a unas salas como un laboratorio de riesgo 2, pues deberíamos tener en todas partes, ¿no? La protección personal pues también debe ser ajustada al nivel de riesgo de los agentes biológicos a combatir. Un nivel 4 pues debe someter, o sea, la persona que trabaje en ese nivel, sea un laboratorio o sea estar en contacto con un enfermo, porque al final es exactamente lo mismo. En un laboratorio lo que hacemos muchas veces es inocular un agente biológico de tipo 4 a una rata o a un macaco. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Tenemos un ser vivo, un vector, con ese agente dentro y que nos lo puede transmitir a través de sus fluidos. Por eso se requiere una protección con un traje presurizado y bueno, con todas las garantías. Y los niveles BL2 o BL3 pues son menos exigentes, requiere también una protección importante, mascarilla, etcétera, pero no tan elevada, ¿no? Si vemos las recomendaciones del CDC, pues ellos no dan unos niveles de ventilación recomendados específicos para los niveles bajos de tipo 1 o 2. Pero bueno, lo cierto es que en España el RITE obliga a ventilar mecánicamente todos los espacios públicos y por lo tanto pues lo lógico es que si tenemos que meter allí aire, que sea cualquier área de aislamiento de infecciosos, pues tendrá que disponer de una presión negativa, ¿no? Eso nos dice la lógica. En función del riesgo, lo que llamamos aquí BS significa bioseguridad de tipo 1, 2, 3, 4, en función del agente biológico que queramos acometer o del que nos queramos proteger. Pues en cuanto a protocolos, pues vamos a tener guías de buenas prácticas básicas seguras, que no voy a entrar en ellas porque no es objeto de este seminario.
Y BS3 pues ya lo que nos obliga es a que el ambiente sea un ambiente de contención, que tengamos unos protocolos de limpieza y desinfección escritos, etcétera. Y la vestimenta, pues como decía antes, desde el traje de presión positiva a simplemente unos guantes. Y luego el entorno y el sistema de climatización, pues las propias características de la sala deben ser de unas características determinadas en todo tipo de entorno. Pongo aquí laboratorio, que sería lo mismo para una sala, para una habitación de infecciosos, deben ser fáciles de limpiar y desinfectar. Y a partir de BS2 ya tendríamos que asegurarnos la presión negativa, y ya en BS3 y BS4 pues tendremos que disponer de filtros EPA en la extracción, y en el 4 sí o sí pues es necesario un sistema de esclusas diferenciado para material y personal. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la normativa española? ¿Cómo debemos hacer una habitación de infecciosos de acuerdo a la normativa española? La normativa española para diseño es la 100.713, diseño de instalaciones de acondicionamiento de hospitales, y esta pues nos da, la verdad es que nos da muy poca información. Esta norma ahora mismo está en revisión y se van a introducir cosas un poco más específicas relativas tanto a infecciosos como a inmunodeprimidos, incluso UCIs, etcétera. Pero bueno, ahora mismo lo que nos pide es, nos habla de una clase de local, que luego explico lo que es eso, nos pide un caudal mínimo de aire exterior de 10 metros cúbicos hora por metro cuadrado, y nos especifica unas condiciones ambientales, una humedad relativa y una presión sonora. Pero no dice nada de sobrepresiones ni nada en este sentido, ¿no? Lo único que nos especifica un poquito más es la filtración, habla de dos niveles, nivel de filtración F5 y F9. Es un local de clase 2, quiere decir que tiene que tener dos niveles de filtración, F5 y F9. Solamente eso. Luego hay una norma más reciente de enero del 2012 que nos habla de validación y cualificación de salas de ambiente controlado. Esta norma no afecta al diseño, pero como afecta a los requisitos que se deben alcanzar, indirectamente nos puede condicionar. También esta norma hoy por hoy no está recogida en ninguna normativa y en ninguna reglamentación, y por lo tanto no es de obligatorio cumplimiento hoy por hoy. Entonces, esta norma especifica una lista de áreas y una serie de niveles de riesgo en función de las áreas. Nuestras habitaciones entrarían dentro de áreas de alto riesgo. Nos habla de 3 NF, se refiere a 3 niveles de filtración, incluyendo EPA, aunque en este caso el EPA se pone en la extracción. Y nos habla que deben ser salas en depresión. Las habitaciones de infecciosos, lógicamente, deben ir en depresión. La propia norma nos dice cómo se debe hacer, o sea, cómo se debe confirmar o cómo se debe validar la depresión. Bueno, pues nos da un criterio que son 6 pascales, es para todo tipo de salas que tengan que estar en depresión o en sobrepresión, nos habla de un salto de 6 pascales, y los ensayos pues se pueden hacer directamente con una sonda, con un detector de presión diferencial. Lo ideal es que tengamos unos, que a veces se ponen, ¿no?, unos tubos que se insertan en la pared, y es un ensayo un poco más profesional, pero a veces como eso no existe, no nos queda más remedio que hacerlo de esta manera, ¿no? El sentido de flujo del aire es un ensayo también muy sencillo. Aquí vemos un ejemplo en una cabina de flujo laminar que se hace abriendo la puerta ligeramente y echando simplemente humo con una pera, como se ve aquí en la fotografía, y lo que se observa es visualmente que el humo va hacia donde debe ir, ¿no?, hacia el lado de presión inferior, lógicamente. Son dos ensayos muy simples, pero que, bueno, pues que son importantes para confirmar que el sistema está funcionando como debe, ¿no? Estos y algunos otros más que se hacen de partículas, de contaminación microbiana, etcétera. Muy esquemáticamente, no quiero entrar en mucho detalle porque Fernando luego lo tratará un poco más, pero en definitiva lo que tiene que tener una sala de infecciosos es, por una parte, una monitorización en continuo de la depresión, e incluso se recomienda que haya un display en la puerta para que cuando la persona del personal sanitario tenga que entrar pueda ver. Se puede ver como hay displays que funcionan como una especie de criterio semáforo, rojo, verde y ámbar, y entonces te dicen si aquello está como debe estar o no, de manera que puedes abrir la puerta o no en función de que aquello esté en buenas condiciones. Luego tendremos que tener una impulsión. Esta impulsión con una filtración estándar F9 es suficiente según la norma, salvo el caso extraño de que el paciente sea inmunodeprimido.
que bueno, ASRAE contempla habitaciones de inmunodeprimidos e infecciosos conjuntas, pero bueno, esas son situaciones un poco habituales, ¿eh? Pero en ese caso sí que podría ser preciso poner filtración EPA, pero repito, no es lo normal. La sala donde se aloja el paciente debe tener una extracción potente, mucho más potente que la impulsión, para asegurarnos la depresión. Y luego tendremos que tener, pues si tenemos un local anexo, un aseo o lo que sea, tendremos que tener nuestra extracción también en ese tipo de sala, ¿no? La norma francesa, por ejemplo, he recogido también lo que dicen algunas otras normas. La norma francesa nos habla de saltos de 15 pascales entre diferentes zonas de riesgo. Ellos introducen algo muy genérico y lo que nos dicen es que siempre que haya un entorno de riesgo 3 o 4, tendremos que tener un salto de presión de 15 pascales. Cuando el riesgo es 3 o 4, el salto lo haremos sobre una antesala a la que se le asigna un riesgo 2 y esto no corresponde con los riesgos biológicos que expresaba antes, ¿eh? Son riesgos que la norma francesa describe. Y cuando estuviéramos en un riesgo 2 sería suficiente pasar del riesgo 2 a zona no controlada, lo cual puede corresponder, en este caso sí, con una habitación de infecciosos para controlar un agente biológico de tipo 2. La norma ASRAE, que también ha trabajado mucho estos aspectos, pues nos habla de unas temperaturas de 70-75 Fahrenheit, humedad de 30% entre el 30 y el 60, en función de verano e invierno, 12 cambios de aire por hora totales. No, bueno, pone ACH, pone cambios de aire, en realidad es 12 movimientos de aire, técnicamente hablando. Quiere decir que se puede permitir darle vueltas al mismo aire con 2 como mínimo de aire exterior. Aquí en España, como no se permite la recirculación, se mete todo aire exterior, pues es un poco diferente. Y en cuanto a la presión, pues ellos se conforman con 2,5 pascales de diferencia de presión con respecto a las salas a proteger. Bueno, como vemos hay bastante disparidad, desde los 2,5 pascales a los 15 franceses y en España que hablamos de 6. Bueno, hay un documento técnico de instalación de climatización de hospitales que ATCIR me lo encargó y que está disponible. En este documento pues también se recomiendan algunos sistemas de filtración, de climatización. Pues hablamos de que en habitaciones de infecciosos antesalas o esclusas deberemos asegurar un sistema todo aire caudal constante que tenga siempre una sobrepresión en el sentido que interese. Esto no quiere decir que el ventilador no sea variable, o sea, puede ocurrir, pero no debemos hacer variar el caudal en función de la temperatura, eso es a lo que nos referimos. La filtración, pues la que hemos comentado antes, F9, F5 pide la 100-713, pero el RITE pide F6 o F7, con lo cual, bueno, pues es más exigente RITE, pero la norma, la 100-713 no nos lo exige. Y filtro EPA, cuando hablamos de inmunodeprimidos sería terminal en la habitación y en infecciosos en la extracción. Y se puede optar por el flujo unidireccional en infecciosos o mezcla. El flujo unidireccional quiere decir que meteríamos todo el aire o la mayor parte del aire que metemos en la habitación lo meteríamos justo encima de donde está el paciente con el objeto de que el propio aire limpio que viene de la calle empuje los posibles microorganismos que pudiera exhalar esa persona o en una tos o de cualquier otra manera, ¿no? Entonces se haría como una especie de barrido, lo que llamamos también flujo pistón, que empujaría los contaminantes en el sentido que a nosotros nos interesa. La DTE pues también nos habla de unos niveles de temperaturas, humedades relativas. Esto está recogido de la 100-713, aquello que había, con estos 3 parámetros y el ruido, y lo que no, como clase de sala, sobrepresión o biocontaminantes, pues de otros entornos. Clase de sala ISO 8, no tenemos unos requisitos de contaminación por partículas muy elevados. Una ISO 8 es muy fácil de conseguir. Sobrepresión de 6 pascales y biocontaminantes, sobrepresión de 6 pascales que está en la 171-340 y biocontaminantes pues es una recomendación de la DTIE que tampoco está hoy por hoy recogida en ninguna norma específica. Y nada más, como introducción teórica, pues era lo que les quería comentar. Muchas gracias.